involucrando a Venezuela por la importancia de Venezuela. Y a veces yo digo, a ustedes los generadores de contenido, el caso tuyo, Armando Pulido y otros, y de otro sector también, un sector de oposición o el chavismo también, ¿por qué tenemos que agredirnos en el discurso, no? O sea, tratar de descalificar al otro, tú eres un ambucio, eres un muerto de hambre, eres un mantenido, te pagan un dinero, etcétera, pero no le metemos un poquito de lógica. Oye, vamos a ver las estadísticas que la persona maneja, los datos históricos que la persona maneja, los argumentos que la persona maneja. No simplemente, bueno, es que tú eres chavista, ya listo. Por lo menos alguien me decía ahorita, bueno, esa chaqueta que tienes, Epamillave, aquí te va un soponcio, Epamillave es una chaqueta que le dieron de miliciano, por ejemplo. Qué lindo, me sentiría muy honrado. Pero entonces la gente busca argumentos como eso, o sea, no hay argumentos vacíos, donde diga, mira, estadísticamente un informe que publicaron en tal lado, la agencia tal, esto, chévere. Tú de repente puedes discutir con eso, pero tú eres negro y me caes mal, listo. Naur, y de paso, pero fíjate, que lo más chistoso, yo he comentado varias veces en mis en vivo en donde estoy mandando a hacer las chaquetas. Es más, le voy a hacer la propaganda si me lo permite. Okay. Sublimados Simón Bolívar, quedan en el centro. Los encontré por internet, las primeras me las hizo otra gente, pero esta me dio buen precio y se las pago por parte. Ok, casi que cachea. Sí, casi que cachea. Me dice, no hay problema, mándanos un anticipo cuando mandes el diseño, y cuando te la llevas pagas el resto, o incluso, no hay problema porque ya les he comprado varias porque me gustan. Entonces, fíjate, Naur, para que tú veas cómo son estas manipulaciones de información. ONU-DDD, tú lo decías fuera del aire, tiene 15, o sea, fíjate el informe que Venezuela tiene 15 años reduciendo el... No lo publicó ayer. No, okay. Y es más, yo conseguí data desde el 2020 publicada, donde ya están hablando de esta reducción de la producción y del procesamiento de estos productos, y que lo que pasa por Venezuela viene de Colombia. E insisto, es apenas un 6%. Este es data de la ONU que coincide mucho con la última. Okay. Es más, muestra también una reducción en el tráfico, porque la DEA hablaba de 8% en su último informe. Entonces, señores, estos son datos que no son míos. Estos no son datos que son del chavismo. Estos son datos que vienen de organismos internacionales que tienen la posibilidad de hacer este tipo de estudios y seguimiento. Pero es que además, lo interesante es que de este 6%, cuando uno ve que representa en toneladas, resulta que lo que ha decomisado Venezuela en lo que va de año es el 50% de ese número. Entonces mi pregunta es, si aquí le interesa al gobierno de Venezuela tener un negocio vinculado con este flagelo, ¿para qué decomisa? Para hacer escándalo público. Tú sabes lo que te está costando ese escándalo público, con manejar las redes y decir lo que lo hizo tiene, pero definitivamente oye, porque aquí hay un costo político importante. Hay 10 alcaldes del estado Zulia que están detenidos. Entonces tú, para montar el pote de humo, detuviste a 10 alcaldes oficiales, tanto militares como civiles, policías en este caso, están detenidos, y incluso empresarios del área de los Camarones, de ese sector, también están prófugos y están dentro de un proceso de judicialización. Entonces explícame cómo es esto. O sea, no tiene sentido. Si Venezuela estuviese involucrado o le interesa este tráfico, pues lo mantiene. Cuidado, yo quiero advertir algo. Yo no estoy diciendo con esto que ni las Fuerzas Armadas ni grupos políticos estén libres de polvo y paja. Por supuesto que existe, pues estamos hablando de que hay un 6% que pasa por Venezuela, y tienen para esto casi obligatoriamente que tener la conchupancia de cuerpos militares y de cuerpos policiales, y que no necesariamente vayan a ser oficiales de bajo rango, que tienes que tener cabezas en esto. Ahora, que esto sea una política de Estado, bueno, esto, cuando hablamos de una política de Estado, me recuerda al famoso informe de, creo que eran 18 organismos de inteligencia de los Estados Unidos, que hacían referencia de que no había ningún indicio de que existiera una política de Estado de Venezuela con el tema del Tren de Aragua. Y no solamente eso, explota ahorita el tema, y nadie lo ha dicho de los medios tradicionales, de un reporte de INSAI, que INSAI es una institución, una ONG privada que trabaja
datos distintos te habla de producción en los países. Producción, no me refiero a producción agrícola, de alimentos, o sea, es una institución que se encarga de hacer mucha estadística en el mundo, y era una de las que hacía referencia constantemente de que el Tren de Aragua sí existía, de que las estadísticas en Estados Unidos demostraban que tantos detenidos hallaron del Tren de Aragua, etcétera, 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 y salió una denuncia interna que se hizo pública del propio INSAI, donde decían que había un funcionario del gobierno de los Estados Unidos que estaban pagándole a directivos de INSAI para que publicaran esto en contra de Venezuela. Ok, un informe interno. Sí, señor. Okay. Fíjate, nosotros vamos a ir desgranando esto. Me gustaría que lo metiéramos en el aspecto político venezolano, porque señalarnos que somos amenaza violenta con el Tren de Aragua y ahora el tema del narcotráfico, ¿cómo configura el escenario ideal para que Estados Unidos accione dentro de Venezuela? Porque entonces tú ves que colocaron buques en la zona externa del territorio venezolano, en aguas internacionales, en clara amenaza a Venezuela, y lo ves en redes sociales rebotando y rebotando y rebotando y rebotando, emulando un poquito aquel famoso actor que pegó aquella frase de tic-tac, tic-tac, que cada rato salía, lleva ya cualquier cantidad de años, dando a entender de que Venezuela tiene el tiempo contado. No Venezuela, el chavismo, Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Estos elementos, Tren de Aragua, Cartel de los Soles, ¿cómo lo pueden utilizar para agredir a Venezuela e instaurar un gobierno en Venezuela? Y lo que hablábamos fuera del aire. María Corina Machado Según está en lo que era la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Correcto. ¿Quién la colocó allí? Porque la administración Trump tiene que haberla colocado allí. Claro. ¿Con qué intención? Es como cuando en el béisbol mandan a calentar a un pitcher que es el cerrador. Prepárate que vienes tú. ¿Será eso? Mira, sí. No. No, realmente no. Tú te das cuenta por diferentes situaciones que la acción del gobierno de los Estados Unidos está dividida. O sea, ahí hay dos bloques en estos momentos. Está el bloque que siguen Marco Rubio y los bien llamados Crazy Cubans, donde además el otro grupo tiene que ceder en cierta forma para dejarlos a ellos actuar, por cuanto siempre tienes elecciones, tienes temas que discutes en el Congreso y necesitas el apoyo de estos votos, y tienes el otro grupo que es el grupo más racional dentro del gobierno, que a mi juicio es el que lidera Granel. Ajá. Tú ves que ha habido confrontaciones importantes entre Granel y Marco Rubio. Okay. Y eso ha estado en la prensa. Entonces te das cuenta que hay una división. O sea, ese es yo lo he llamado mucho por una vieja película que vi hace mucho tiempo, el Vals del Potomac. Acuérdate que el Potomac es el río que cruza Washington, un río muy largo, y así hacían referencia cuando tienes todos estos juegos de poder dentro de los Estados Unidos. Y obviamente ahorita se están viendo más que nunca los juegos de poder. Bueno, el mejor ejemplo es que salió Elon Musk del gobierno de los Estados Unidos. Eso fue por la guerra de poderes que hay. Y sobre todo que ya se están proyectando para las próximas elecciones, y Marco Rubio es candidato, precandidato para esa opción, ¿no? Y está el vicepresidente Vance, que también quiere. Entonces están en su guerra de poder. Pero entonces este grupo pro Marco Rubio, que tiene que remendar el capote del informe que se filtró, donde él solicitaba la suspensión del TPM para los venezolanos allá en Estados Unidos y otros beneficios, eso le pegó muy duro. ¿Y quién crees tú que lo filtró? ¿Alguien del otro bando? O sea, date cuenta de la guerra que hay. Entonces, todos estos movimientos que estamos viendo ahorita de el juego del Tren de Aragua, ¿quiénes han manejado siempre ese discurso? Todo ese grupo de los Crazy Cubans, los bien llamados por el gobierno venezolano Crazy Cubans. Este movimiento, tú miras, bueno, pero el secretario de Estado puede mover barcos. Sí, claro, el secretario de Estado. ¿Ok? Ahora, no es la primera vez que mandan barcos a nuestras costas, ya eso en el 2020 pasó, eso ha sucedido muchas veces. Pero fíjate que entonces sale, no recuerdo el nombre del funcionario ahorita, pero era un alto funcionario, un alto vocero de los Estados Unidos hace una semana atrás, ese tipo de cosas que poco publican, sale un vocero diciendo: nosotros no vamos a hacer ningún tipo de intervención en Venezuela, no vamos a quitar ni poder ni a poner gobierno. Esa es la línea del gobierno de los Estados Unidos. No quitar y poner gobierno. No se meten en eso. Okay. Eso es más, fueron claros, eso le toca al pueblo venezolano. Ahora bien,
este escenario que busca este grupo en los Estados Unidos ellos no tienen la capacidad para intervenir en Venezuela, ni para hacer ninguna extracción. Ahora, ni pero política de Estado. Pero no puede haber un pronunciamiento gubernamental que diga, mira, nosotros no tenemos pensado, porque yo vi la jefa de prensa decir, palabra más palabra menos, bueno, el presidente de los Estados Unidos ha sido insistente, persistente en el caso Venezuela, y ellos nos están inundando de esa sustancia a nuestro país. Hasta ahí llega. Hasta ahí donde les permiten que ellos... Y habrá que hacer lo posible por detener eso. Y hace 6 meses atrás esto iba a ser gracias al Tren de Aragua. ¿Y quién habla hoy en día del Tren de Aragua en Estados Unidos? Ahora, pero entonces se agota el tema, y el tema del cartel de los soles también se les va a agotar. Y a los que están en sintonía, señores, miren lo que ha pasado. O sea, la noticia tienes que verla con trazabilidad. No casate. Llegaron los barcos, llegaron bastante bailando chachacha. Bueno, yo decía ayer en un taller que estaba dictando en la alcaldía de Acevedo, en Caucagua, y yo, bueno, señores, vayan corriendo higuerote, hagan un sancocho y denle de comer a esos muchachos marines, porque es lo que carajo. La última vez que los vimos la primera vez que desfilan después de muchos años sin hacerlos, hace 2 meses en Estados Unidos, daban pena, daban tristeza. En un sancocho a ver si lo reactivan, un poco en broma y algo en serio. Pero lo cierto es, no va a haber ninguna intervención militar en Venezuela. Geopolíticamente eso es casi que imposible. Una extracción, o sea, a mí me da, yo creo que es un diente que lo vas a venir, lo vas a extraer, o tú crees que aquí en Venezuela estamos como encontraron a Saddam Hussein en el foso de, o sea, Venezuela no es el Medio Oriente. O sea, en el Medio Oriente tú tienes temas adicionales a los temas políticos internacionales, como son temas religiosos, temas de geopolítica interna de los países que te pueden debilitar. Eso no existe aquí en Venezuela. En Venezuela hay una oposición, ¿ok? Y hay incluso una posición radical, ¿ok? Pero tienes un chavismo. Y un chavismo que no juega carritos. Y un chavismo que no va a abandonar a su gobierno porque está muy claro de lo que aquí viene una intervención extranjera. Y eso no se va a permitir. Ahora, yo te pregunto en esta conversación de hoy, dando por sentado de que la política de Estados Unidos no sea esa de invadir a Venezuela, la doctrina Monroe, si leemos un poquito la historia, 1823, cuando decía América para los americanos. Es más, hay un informe que leí hace años que decía que tú le preguntas a cualquier ciudadano profundo de Estados Unidos, de las catacumbas, por llamarlo de alguna manera, y le preguntas dónde termina Estados Unidos, te dice Estados Unidos es América. Es América. O sea, aquí no hay más nada sino América. América para los americanos. Los americanos somos nosotros, los estadounidenses. Desconocen que hay otras naciones en este territorio. Pero a mí me incomoda y me duele como venezolano el que haya personas diciendo, sí, chicos, que nos invadan. Sí, vale. Y eso es de conocer la historia, porque cuando tú me dices, bueno, mira, por ejemplo, tal país, cuando Estados Unidos se metió allí, o cualquier invasión, bien sea la que hicieron los franceses, lo que hicieron los alemanes, cuando invadieron, ese país estuvo mucho mejor, ese país cambió, mejoró, una maravilla. No, la historia dice totalmente distinto, que cuando alguien invade un territorio, se acabó ese país. Sí. Entonces, cuando un venezolano de hoy dice eso, digo, Dios mío, ¿será que mi compadre no puede leer un librito, una portada, un poquito de historia, algo para entender? Yo veo las personas que están escribiendo en TikTok, en la cuenta, y la cantidad, las sandeces que dicen, digo, Dios mío, ¿por qué no leemos un poquito? ¿Por qué no revisamos un poquito de la historia para entender qué significa una incursión militar en contra de nuestro país? Naur, te voy a dar la respuesta, porque muchos creen que ya saben lo suficiente por todo lo que vieron en el cine y en la televisión, en la serie. Permiso, disculpa, esto no lo puedo dejar pasar. Mira lo que dice. Y el caso de Panamá, habla de Panamá. Dios mío, Panamá. Te lo juro que Dios, te lo iba a comentar. Señor. Te lo juro que te lo iba a comentar. Primero, bueno, Panamá. Panamá no fuera Panamá, empezando por ahí. Es que Panamá es señores, mire, ayer casualmente me hablaban de Panamá y yo me abrí la camisa, respondí el contenido, yo tenía una camisa de Panamá. Yo tengo un hijo que vive en Panamá porque su mamá se fue hace mucho tiempo para allá por temas laborales. Okay. Y se quedó, él se fue a apoyarla allá, pues ella se separó allá de su segundo esposo y bueno, se fue para allá. Entonces él está allá en Panamá. Yo me conozco muy bien a Panamá. ¿Okay? Yo siempre he dicho que Panamá es higuerote con unos edificios que le prestó Caracas. La Nueva Panamá.
La Nueva Panamá, sí, se llama así. Sí. Punta Ballena, Santa María, etcétera. Muy bonito, grandes edificios. Pero señores, tú ves esos enormes. Panamá es la ciudad que más rascacielos tiene en Latinoamérica, incluyes ahí a Miami, para que lo sepan. ¿Okay? Y son espectaculares los edificios. Pero cuando tú vas de noche por las calles de Panamá, por las pseudo autopistas de Panamá, esos edificios están todos oscuros. Deshabitado. Más del 80% de los edificios están apagados, porque Panamá logró lo que logró, no porque llegaron los gringos y lo liberaron de Manuel Antonio Noriega, lo logró por convertirse en una zona de negociaciones offshore y lavado de dinero. Exactamente. Y lavaban el dinero fundamentalmente en el mundo inmobiliario, porque creyeron que Panamá iba a tener una gran explosión inmobiliaria, y no fue así. Entonces yo tengo gente en Panamá, venezolanos en Panamá, que estaban en ese mundo inmobiliario y han visto cómo su inversión se les ha no venido abajo, no vamos a decir que ha venido abajo, pero se han tenido un retroceso importante. Señores, oigan bien lo que les voy a decir. El que te dijo eso de Panamá, que escuche lo siguiente: Panamá no produce ni siquiera el sombrero panameño. Me encanta, los tengo, los uso. Eso es hecho en Ecuador. Panamá lo que produce es unas patillas muy ricas por el clima de Panamá, 4 o 5 frutas, algo de ganadería, ¿ok? Pero todo lo demás de Panamá es importado. La mayor fuente de ingreso de Panamá es el canal. Y el puerto de transferencia que tiene. Eso fue algo muy inteligente que hicieron en Panamá, es lo que llaman Panamá Pacífico, que es muy bonito, que era donde estaban antes todas las instalaciones estadounidenses allá, y es una especie de zona franca, donde tú puedes traer de Asia productos, los almacenas allí, luego los despachas para otras regiones de Latinoamérica o el Caribe y no pagas impuestos. Pagas los impuestos propios de la infraestructura, pero no los impuestos por el producto que se está nacionalizando. Que por cierto, Venezuela va a hacer propio eso mismo con lo que llaman zonas económicas especiales. Entonces, no es que tampoco inventaron el agua caliente. Ahora, en Panamá hay muchísima pobreza, porque si está tan bien Panamá, hay tantas protestas. En Panamá está bien para el que tiene plata, y que normalmente no es panameño, es extranjero. Por cierto, hay que decirlo, para el extranjero con recursos vivir en Panamá es muy bueno, especialmente para el jubilado, porque en verdad allá respetan mucho el tema de la edad. O sea, medicinas, alimentos, diversión, taxi, todo. Si tú eres mayor de 60 años y tienes tu carnet que te acredita como tal, tienes ciertos niveles de descuento en los gastos que tienes, los servicios. Hay una buena atención allá. Pero para el resto, es más, mira, cuando tú vas al casco colonial de Panamá, que es espectacular, bellísimo, a mí me gusta mucho, y te vas un poco hacia las orillas del mar, te das cuenta de la pobreza que hay dentro del propio casco colonial. Casas de madera todavía donde habitar, zonas completas de casas de madera. Y si quieres ver más, bueno, vete para Chorrillo, que está al lado del casco colonial. Bueno, imagínate, Chorrillo. Yo recuerdo, Venezuela movió mucho Panamá en aquella época de los dólares, ¿te acuerdas? Cuando la rapadera de Colón, que movimos mucho el puerto de Colón. Yo estuve en Colón hace como 2 años por un tema profesional de trabajo, unos almacenes espectaculares que hay allá, pero Colón está deprimida, totalmente deprimida, y cuando tú vas al área comercial de Colón, una parte de esa área está dentro de la zona económica especial, vamos a llamarla así, de Panamá, es decir, donde está toda la parte de almacenajes y aduanas. Hay muchas tiendas allí. Ellos te dicen, ¿cuándo recuperan a Venezuela para que regresen aquí a Colón? Los necesitamos. Bueno, imagínense ustedes. Mira, lo cierto es que hoy hemos querido conversar esto es justamente porque toda esa serie de cosas que se dice sobre Venezuela, y vamos analizando históricamente. Yo voy a recapitular. Ayer vi parte de lo que decía Diosdado Cabello, y yo veo las declaraciones de Diosdado Cabello, veo al presidente Nicolás Maduro, veo los videos que publica María Corina Machado, porque nosotros, cuando queremos estar informados, tenemos que ver todas las versiones de una misma historia, tenemos que verla, tenemos que ver qué dijo uno, qué dijo el otro, que hay un discurso entre líneas también, que no se deja entrever de la primera mano. Pero Cabello decía una cosa ayer que me pareció interesante. ¿Cuántas veces no hemos tenido en Venezuela esta amenaza? O esto de que ya está listo. Yo recuerdo aquel personero del gobierno de Trump, primera parte, que salió con una agenda en la mano y que tenía tanto Bolton, marines, y eso fue un escándalo
que se hizo listo, ya están las tropas en Colombia y saltan a Venezuela. Me vas a perdonar una palabra, voy a usar una palabra necia aquí, el orgasmo que tuvo Carla Angola con eso. Y hemos hablado de eso, que constantemente estamos como que... Yo hice este programa de hoy porque nosotros necesitamos paz mental. Sí. O sea, el venezolano requiere paz mental. Yo quiero decir porque algo. tú tienes que tratar de que el país avance. Cuando alguien me dice enchufado, sí, tenemos que enchufarnos al progreso. Así es. En Venezuela tenemos que enchufarnos a las cosas de hacer lo mejor posible para que el país avance. No es un tema de si eres chavista o eres opositor o eres escuálio, como tú quieras llamarlo, no, sino de empujar el país para adelante, ¿vale? Porque toda esta inestabilidad que tenemos, que nos afecta psicológica y emocionalmente, no nos deja trabajar en paz. Raúl, mira, yo quiero decir aquí un par de cosas, ya que te fuiste aguas arriba al tema político venezolano. Ochoa Antich. Nadie puede decir que Ochoa Antich sea un chavista. Y claramente dijo, si aquí un marín pone un pie en territorio venezolano, yo me alisto con el chavismo a apoyar a Venezuela. Señores, ustedes sueñan, porque se la pasan viendo películas y series en Netflix, que los marinos van a venir aquí y ya tienen unas balas trazadoras que van a determinar quién es quién, o que va a ser así tan sencillo sacarse a Nicolás Maduro de Miraflores, como lo hicieron en otros casos, en otros sitios. Señores, miren, así tan asustado de Nicolás Maduro que estaban caminando por el Guarataro. O sea, sí, cómo no, han reforzado la seguridad, en la calle está la gente, etcétera, pero o sea, internamente el chavismo tiene su posicionamiento, que no lo tiene la oposición porque gracias a la señora María Machado destruyó la oposición. Eso lo decía, ¿quién dijo esto? También salió en estos días un opositor haciendo referencia a esto, acabó con la oposición. Entonces nosotros tenemos que reconstruir la oposición. Siempre estamos hablando de la necesidad de una oposición de verdad, porque nos han satanizado. La oposición de verdad es la de María Machado y la vendida es la otra. No, señores, María Machado es la mejor empleada que tiene Miraflores. Y quieren ver ustedes que es así. Cuando tú ves las declaraciones de mucha gente de la oposición que dice, si aquí pone un pie en los marines, yo me uno al gobierno para apoyarlo. Señores, no hay nada que le sirva más a un gobierno para unificarse, bien sea dentro de su propio grupo o con grupos externos, que haya una amenaza contra el país. Y esa es otra de las grandes torpezas de lo que esta gente está haciendo. Ellos están buscando, tú me hacías una pregunta más temprano con relación a la vocera de los Estados Unidos y su intención. Su intención es dividir, es crear zozobra. Esto que ellos están que tú decías, que la gente hay que hablarle para que se le quite la zozobra. Señores, eso es lo que quiere este grupo de la oposición. Este grupo ha caído tan bajo que como no ha logrado resultados electorales, porque Edmundo González Urrutia no ganó las elecciones el año pasado, y como no ha logrado los resultados electorales, y los siguientes resultados lo reafirmaron, porque María Machado dijo que habían sacado 3,5 millones de votos Maduro frente a Edmundo, pero resulta que en mayo y en julio sacaron 5,5 millones de votos el chavismo. Entonces, ¿cómo es eso? Van a votar más para alcaldes y para gobernadores que para la presidencia de la República, y te das cuenta que ayer fue la del fraude. Pero ella lo que ha hecho con todo esto es atornillar el chavismo, y yo, que estoy infiltrado positivamente dentro del chavismo, les puedo decir que la gente ha comenzado, los chavistas que estaban descontentos han comenzado a regresar al chavismo, porque se han dado cuenta de que la crisis no la originó el chavismo propiamente, con todos los errores que han cometido, ¿no? Porque han cometido muchísimos errores, con la corrupción que ha habido, porque ha sido enorme, pero han estado gobernando, y han estado gobernando para el pueblo, porque hay que decirlo. O es que la seguridad no ha mejorado en el país y eso no beneficia al pueblo. Los hospitales, con todo y su deficiencia, Armando Pulido tenía en estos días un tema, ¿ok? Con lentitud y todo, pero lo pudo resolver. Anteriormente no lo hubiera podido resolver. Y tú vas viendo el arreglo de las infraestructuras. Entonces la pregunta es, y siempre la voy a hacer, ¿cuál es el cambio? ¿Qué me ofreces de cambio? Milei de Argentina, porque esta señora es aliada de Milei.
Y Argentina va palo abajo, pero duro. Ya los venezolanos en Argentina están comenzando a caminar de regreso al país porque no tienen plata con qué venirse. O vamos a donde está Novoa en Ecuador. O sea, es que estos son realidades. Yo no estoy hablando de cuentos. Entonces, sí, que habemos opositores que preferimos por los momentos seguir con el gobierno. Sí, yo soy un opositor que me hubiese gustado que hubiese un cambio de gobierno para algo mejor, pero que lo que está en el panorama no es nada mejor. Así que, ¿para qué vamos a inventar? Y volviendo a nuestro tema central, el cartel de los soles. Señores, miren el Tren de Aragua y oigan bien esto que les voy a decir. ¿A quién terminó perjudicando el discurso del Tren de Aragua? ¿Al gobierno de Maduro? No, a los venezolanos que están en Estados Unidos, que eran los que más cantaban el tema del Tren de Aragua. Señores, el cartel de los soles puede pasar exactamente lo mismo. Señores, el cartel de los soles no existe. Yo no voy a decir que no hayan funcionarios del gobierno involucrados en temas de trabajo. No, eso no lo puedo decir. Que, con todo el respeto, que el capitán Diosdado Cabello tiene una caleta de estos productos en su casa. Yo no puedo decir que sí, o que no me consta. Pero que sea una política de Estado, nada, no hay ninguna información formal, veraz, más allá de una denuncia en los Estados Unidos y de un expediente abierto. ¿Hay qué cosa? Hay un expediente abierto en la Fiscalía de los Estados Unidos, y que haya un expediente abierto es acaso comprobación de un expediente que está en tribunales, pero no hay una sentencia firme, no hay un veredicto de un tribunal, no existe nada de esto. Porque a pesar de eso requieren el proceso de probatorio, demostrar que sí o no pasó eso. Mira, la idea hoy era justamente eso. Todas las personas que nos están escribiendo a través de TikTok, que reclaman que no leemos, etcétera. Lo que pasa es que el programa que hacemos nosotros aquí en la radio no es de ponerme a caerme a trompadas con usted, que usted diga, a ver quién insulta más. Sí. ¿Quién es más creativo en el insulto? ¿Quién es más ofensivo en el insulto? Eso no nos hace falta en Venezuela, de verdad que en esta cuenta no lo van a conseguir, porque no vamos a caer al nivel de discutirnos, insultarnos, agredirnos, sino aquí lo que hay es que trabajar y echar para adelante, el país para adelante. Me encanta hay un insulto que me fascina porque es tan creativo, o sea, y es de verdad tan creativo y auténtico, que es el come gorgojo. Bueno. Chavo, pero yo te voy a decir una cosa, yo quiero saber qué efectos tiene el gorgojo en la mujer venezolana, porque las mujeres chavistas cada día están más bonitas. Yo vi unas mujeres preciosas. Entonces, oye, el gorgojo como que les está... Señoras que están en Estados Unidos, vayan a comer gorgojo para que se pongan bonitas, porque imagínense, deberían darle gorgojo a la señora Machado, está muy feita. Bueno, amigos, cerramos el programa por el día de hoy. Gracias a Manuel Brito Epa Millave, gracias a las personas que se conectaron con nosotros, gracias por sus comentarios, gracias de verdad. Bueno, gracias a las personas que dicen que hay que denunciar la cuenta para que la bloqueen. Bueno, gracias también, el valor que le dan a nuestro trabajo, gracias. Y que bueno, sigan adelante. Venezuela nos requiere a todos, chavistas y no chavistas, que tengan una opinión, que tengan otra opinión. En algún momento tendremos que encontrarnos en el mismo escenario y entender que hay que proteger a Venezuela, hay que proteger al país y defender la constitucionalidad, el Estado de Derecho. Gracias, Manuel, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Por tu invitación. Ya saben, la conclusión de Manuel es: el cartel de los soles no existe. Y el Tren de Aragua fue una banda que ya fue desmantelada. Y no llegó a 200 hombres en su mejor momento. O sea, imagínate tú cómo han multiplicado como el pan y el vino existe. Y todavía le sacan jugo, No llegó a 200 personas en su mejor momento. Buena parte de ellos están fuera de este mundo. Sí, bueno, gracias, Manuel, siempre bienvenido. Y el programa queda colgado en nuestra cuenta de Instagram. Ya saben que lo pueden